Hola, mi nombre es Regina Aguirre y a lo largo de este video vamos a realizar un análisis sobre el cuento de Julio Cortázar, Casa Tomada. Sin embargo, es menester primero conocer algunos aspectos fundamentales en torno al contexto de publicación y de creación de dicho contenido literario. Casa Tomada fue publicada en 1946 por el ensayista argentino Julio Cortázar. Fue en esa época cuando Argentina se encontraba bajo el periodo conocido como peronismo. Y vale la pena aquí mencionar brevemente qué fue el peronismo. Dicho concepto surge como resultado del movimiento ideológico-político izquierdista que se desarrolla a lo largo de 3 periodos presidenciales de Juan Domingo Perón, en donde se buscaba sobre todo la justicia social, los derechos de los trabajadores y se fomentaba la oposición de las políticas imperialistas. Dicho lo anterior, se puede plantear a Casa Tomada dentro del contexto sociopolítico e ideológico que se vivió en Argentina desde 1946 hasta 1974. Sin embargo, el término como tal, peronismo, surge en 1940. En términos generales, Casa Tomada habla de la manera en la que dos hermanos coexisten dentro de una casa que fue heredada por sus padres. Sin embargo, ellos se encuentran aislados del mundo exterior, hasta que un día son forzados a abandonar la casa debido a que ésta había sido tomada. El cuento está narrado en primera persona, pues el narrador conoce perfectamente los acontecimientos que sucedieron, además de que el narrador es el hermano de Irene. Ambos son personajes principales en la historia, junto con la casa per se e incluso los murmullos. Por su parte, el narrador y hermano de la historia se perfila como un hombre inteligente, letrado, pues en diversas partes del texto hace referencia a su afición por la literatura europea, a la cual ya no ha tenido acceso como resultado tanto del peronismo, que buscaba la implementación de políticas internas, en donde se beneficiara sobre todo el mercado nacional, así como también como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, pues fue en esa época que como resultado del presidente con el que contaba la nación, Argentina se vio excluida comercialmente, pues Perón no se caracterizaba por llevar a cabo una buena relación con países en el extranjero. Por su parte, Irene es descrita como una mujer noble, apacible, de un carácter tranquilo, dedicada en cuerpo y alma a su actividad favorita, el tejido, en donde vale la pena destacar la influencia homérica para con el autor, pues en muchos cuentos de Homero, como es la Odisea, se hace referencia a una mujer con afición al tejido. A lo largo del relato no existe ningún tipo de queja por parte de los personajes sobre el modo de vida que llevan, y es que ninguno de los dos tuvo que trabajar, pues vivían a partir de la herencia de sus padres y de lo que generaban los trabajadores de las parcelas. En este sentido, tanto Irene como el narrador son una representación de la sociedad burguesa de la época, quienes viven despreocupados, pero sobre todo alejados y aislados de la situación que azotaba el país. Estamos bien, y poco a poco empezábamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar, comentó el narrador casi al final del cuento. Un aspecto fundamental es la relación que existe con esta frase y la de resignación o desinterés que existe al final del relato cuando los hermanos son forzados a dejar la casa. Por otra parte, no se debe de dejar de lado el análisis de la relación que existe entre Irene y el narrador. Si bien es cierto que el cuento especifica que son hermanos, no es posible dejar de lado la idea de que esta pudiera ser una alegoría al matrimonio, aunque hay autores incluso que aseguran que era una relación incestuosa. Por una parte, se puede tomar en cuenta la cercanía y complicidad que tienen los personajes, que es una consecuencia directa, o mejor dicho, un elemento fundamental dentro del matrimonio. Además, los personajes no se separan en ningún momento del relato, y está de más aclarar que ambos permanecían sin pareja alguna aparente. E incluso se detalla que el narrador jamás pudo casarse con María Esther debido a que ella muere antes de poder quedar comprometidos. E Irene rechazó varias propuestas de matrimonio sin motivo aparente. Un tercer personaje fundamental en Casa Tomada es la casa per se, que no solamente logró apoderarse de los personajes, sino que logra crear un ambiente de reflejo de lo que era la sociedad argentina en ese entonces. Es aquí en donde se comienzan a desarrollar los murmullos, los cuales analizaremos en un momento más. Un elemento muy importante que no podemos dejar fuera es la puerta de roble, muy ancha y alta. Dicha puerta en primera instancia simboliza el exilio y el encierro en que viven los hermanos con respecto a la situación histórica política que vive su país. Asimismo, representa un umbral de protección, de aislamiento,
Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa. Casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para hacer la limpieza, pues es increíble cómo se junta tierra en los muebles. En ese sentido, la puerta también hace la función de proteger a los hermanos. Termina siendo una guarida en donde ellos se sentían a salvo hasta que comienzan los murmullos. Sin embargo, la casa también puede representar la opresión que vivían los argentinos durante esa época. A pesar de que en ningún momento se explica la procedencia de los murmullos, una posible causa de esto es que la casa, como se menciona al principio del cuento, guardaba muchos relatos y secretos de toda la gente que allí había habitado. Sin embargo, a medida que avanza el relato, los murmullos se acrecientan, por lo que estos pueden ser vistos como ánimas o espíritus de los antepasados que allí residieron. Conforme avanza el desarrollo del texto, se puede observar cómo los hermanos, cuya tranquilidad parecía incorrompible dentro de la casa, comienzan a sentirse no solo invadidos, sino relegados e incluso despojados de su propio hogar. Asimismo, la manera en la que los susurros se van apoderando de la casa podría significar una alegoría o una alusión en la que en la Argentina peronista, las Fuerzas Armadas poco a poco iban invadiendo a los sectores populares del país. Representaban de este modo la opresión del gobierno con relación a muchas de las políticas que se estaban en esa época implementando, como se menciona hace unos momentos en el video. Otro elemento fundamental del relato es la resignación de los personajes en la pérdida de sus pertenencias. Dice el cuento: tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado la parte del fondo. Habíamos dejado en la parte del fondo muchas cosas que queríamos. Con frecuencia cerrábamos algún cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza. No está aquí. Y esa era una cosa más de todo lo que habíamos perdido. Pero esto solamente sucedió en los primeros días. De modo que con la misma facilidad con la que dejaban ir las cosas tomadas por los murmullos, al final del relato el pesimismo y la angustia que acogen a los personajes los lleva a dejar la casa, aquel lugar que tanto querían conservar y disfrutar, en donde lo fundamental radica en el desprendimiento, primero, de Irene con el tejido, que además representaba una vía de escape para el personaje, pues en varios momentos del relato se hace referencia a ello y la manera en la que Irene se refugiaba en el tejido como un modo de esparcimiento, de relajación e incluso de dejar su persona en ello, cuando comenta que a veces deshacía lo que estaba tejiendo y se veía el estambre ahí tratando de recuperar su forma original. Y en segundo lugar, lo que representa una alegoría a la libertad que viven los personajes con el desprendimiento de las llaves de la casa. Es el reflejo del cierre de un ciclo. Se está dejando atrás el pasado en una búsqueda de un presente mejorado. Esto es en sí el acto del narrador de tirar la llave de la casa por la alcantarilla, de modo que nadie pudiera invadirla o entrar a robarla, aunque aquella ya era una casa tomada. Muchas gracias por su atención.